Una lince madre yacía encadenada a las vías del tren mientras la locomotora rugía a menos de 1 kilómetro de distancia. Su cachorro de 3 meses tomó una decisión que ningún científico habría creído posible. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dale like al video y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte cuando el silbato de un tren rompió la quietud de la mañana en las montañas del norte de España. Era un sonido familiar en aquella región apartada de los Pirineos, donde las vías férreas serpenteaban entre bosques densos y valles profundos. Pero lo que nadie podía imaginar era que en ese momento, a menos de 2 kilómetros de distancia, se desarrollaba una escena que desafiaría todo lo que conocemos sobre el instinto maternal y la inteligencia animal. En las frías vías del tren, sobre los durmientes de madera desgastados por décadas de uso, yacía encadenada una lince ibérica adulta. Sus ojos dorados, normalmente llenos de la fiereza característica de su especie, ahora reflejaban una mezcla de dolor, miedo y una determinación inquebrantable. Las cadenas de metal oxidado la sujetaban con cruel eficiencia, enredadas alrededor de sus patas traseras y atadas firmemente a uno de los rieles de acero. Cada vez que intentaba moverse, el metal se clavaba más profundo en su pelaje moteado, dejando rastros de sangre sobre las piedras que rodeaban la vía. La lince, a quien más tarde los rescatistas llamarían Luna por las manchas plateadas en su frente, había caído en una trampa cruel colocada por cazadores furtivos la noche anterior. Los criminales, conociendo las rutas que estos felinos en peligro de extinción utilizaban para atravesar el territorio, habían tendido su red con precisión calculada. Pero algo había salido mal en sus planes. Cuando llegaron a recoger su presa ilegal, se encontraron con que la lince había luchado con tal ferocidad que había roto parte del mecanismo de la trampa. Enfurecidos y temerosos de ser descubiertos con un animal protegido, los furtivos tomaron una decisión que reflejaba la peor cara de la humanidad. La arrastraron hasta las vías del tren, la encadenaron allí y huyeron, dejándola a merced del siguiente convoy que pasara. Lo que estos hombres no sabían era que Luna no estaba sola. A unos metros de distancia, oculto entre los matorrales que bordeaban la vía férrea, un pequeño cachorro de apenas 3 meses observaba la escena con ojos aterrados. El pequeño, con su pelaje todavía suave y sus patas desproporcionadamente grandes para su cuerpo diminuto, había seguido a su madre durante toda la noche, manteniéndose lo suficientemente cerca para no perderla de vista, pero lo suficientemente lejos para que los furtivos no lo detectaran. Ahora, mientras el amanecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados, el cachorro enfrentaba la situación más aterradora de su corta vida. Luna había intentado todo para liberarse. Durante horas había tirado de las cadenas, mordido el metal hasta sangrar las encías y cavado frenéticamente alrededor de los rieles con sus garras. Pero las cadenas eran demasiado fuertes y el tiempo se agotaba. Podía sentir las vibraciones en el riel, ese temblor característico que anunciaba la aproximación de un tren. Su agudo oído captaba el sonido lejano del motor, todavía a kilómetros de distancia, pero acercándose inexorablemente. La desesperación la invadió, pero no por ella misma. Sus ojos se dirigieron hacia el matorral donde sabía que su cachorro se escondía. Emitió un sonido gutural, una mezcla entre gruñido y maullido, una llamada que en el lenguaje de los linces significaba peligro mortal. El cachorro respondió con un gemido agudo, su cuerpecito temblando no solo por el frío de la mañana, sino por el terror que lo consumía. Instintivamente sabía que su madre estaba en peligro, que algo terrible estaba a punto de suceder. Pero era tan pequeño,
Tan inexperto en los caminos del mundo, durante toda su corta vida, su madre había sido su protectora, su maestra, su universo completo. Ahora, por primera vez, los roles parecían invertirse de la manera más cruel posible. El cachorro salió tímidamente de su escondite, sus patitas apenas haciendo ruido sobre las piedras. Se acercó a Luna, frotando su cabecita contra el costado de su madre, como si ese simple gesto pudiera hacer desaparecer las cadenas y el peligro que se aproximaba. Luna lamió suavemente a su cachorro, un gesto de amor que contrastaba brutalmente con la situación desesperada en la que se encontraban. Luego, con una fuerza nacida de la urgencia absoluta, empujó al pequeño con su hocico, alejándolo de las vías. El mensaje era claro: aléjate, escápate, sálvate. Pero el cachorro no entendía por qué tenía que abandonar a su madre. En su mente infantil, separarse de ella era inconcebible. Volvió una y otra vez, cada vez siendo empujado con más fuerza por Luna, quien alternaba entre intentos desesperados de liberarse y esfuerzos por proteger a su cría del destino que la esperaba. Las vibraciones en los rieles se hicieron más intensas. El sonido del tren era ahora claramente audible, su silbato cortando el aire de la mañana como una advertencia fúnebre. El maquinista, cómodamente instalado en su cabina, ajeno completamente al drama que se desarrollaba adelante en las vías, aceleraba el enorme convoy de mercancías que transportaba materiales de construcción hacia las ciudades del norte. El tren pesaba cientos de toneladas y viajaba a más de 80 kilómetros por hora. Incluso si el maquinista la viera ahora, la distancia de frenado requerida era de varios cientos de metros. Luna lo sabía instintivamente, como si pudiera sentir el poder destructivo de esa masa de acero aproximándose. ¿Sería este el final de una de las especies más emblemáticas y amenazadas de la península ibérica? ¿Podría un cachorro de apenas 3 meses hacer algo para salvar a su madre de un destino aparentemente inevitable? El cachorro miraba alternadamente a su madre y hacia el punto en el horizonte de donde provenía el sonido cada vez más fuerte del tren. Sus orejitas puntiagudas se movían nerviosamente, captando cada vibración, cada cambio en el ambiente. Algo dentro de él, algún instinto primitivo heredado de generaciones de linces sobrevivientes, le decía que el tiempo se había acabado. La decisión que tomara en los próximos minutos determinaría no solo el destino de su madre, sino posiblemente el de toda su especie. Los linces ibéricos eran tan escasos que la pérdida de un solo ejemplar reproductor como Luna representaba un golpe devastador para los esfuerzos de conservación. Luna había dejado de luchar contra las cadenas. La energía que le quedaba la reservaba para un último esfuerzo: obligar a su cachorro a huir. Con un maullido gutural que expresaba toda la urgencia maternal del mundo, empujó al pequeño con tanta fuerza que éste rodó varios metros sobre las piedras de la vía. El cachorro se levantó aturdido, pero inmediatamente intentó regresar. Luna entonces hizo algo extraordinario. Se irguió todo lo que las cadenas le permitían y emitió un rugido amenazador hacia su propia cría, sus colmillos expuestos, sus ojos reflejando una ferocidad falsa diseñada para asustar al pequeño y hacerlo correr. Era el sacrificio supremo de una madre, hacer que su hijo la temiera para salvarlo. El cachorro retrocedió ante la demostración de agresividad de su madre, confundido y herido emocionalmente. Nunca había visto a Luna comportarse así con él. Su mente infantil no podía comprender la estrategia desesperada detrás de esa actuación. Con un gemido lastimero, el pequeño lince dio media vuelta y corrió hacia los matorrales, sus patitas apenas coordinadas, llevándolo torpemente lejos de la única protección que había conocido en su vida. Luna observó a su cachorro alejarse, y por un momento, una expresión de alivio cruzó su rostro felino.
Al menos él estaría a salvo. Al menos la línea genética continuaría. Dejó caer su cabeza sobre las vías, exhausta por el esfuerzo y la pérdida de sangre de sus heridas, resignada a su destino. Pero el cachorro no corrió muy lejos. Algo lo detuvo después de apenas 30 metros. Tal vez fue el instinto, tal vez fue algo más profundo que el simple miedo a la muerte. Se detuvo en seco, su pequeño pecho agitado, y miró hacia atrás. Allí, en las vías del tren, estaba su madre, la única familia que tenía, la que le había enseñado a cazar, la que lo había mantenido caliente durante las frías noches de invierno, la que había arriesgado su propia vida múltiples veces para protegerlo de depredadores más grandes. Y ahora ella estaba allí, encadenada e indefensa, esperando la muerte. El tren ya era visible en la distancia, una mancha oscura creciendo rápidamente contra el cielo del amanecer, su locomotora avanzando implacable por la vía recta. En ese momento, algo cambió en el cachorro. Sus ojos, que hasta entonces habían mostrado solo terror y confusión, adquirieron una determinación sorprendente para un animal tan joven. Dio media vuelta y corrió de regreso hacia su madre, no con la torpeza de antes, sino con un propósito definido. Luna levantó la cabeza al sentir que su cachorro regresaba y emitió otro rugido de advertencia, intentando nuevamente ahuyentarlo. Pero el pequeño ignoró completamente la amenaza. En lugar de acercarse directamente a Luna, comenzó a correr en círculos alrededor de ella, estudiando las cadenas, olfateando el metal, examinando cada eslabón con una concentración que parecía imposible en un animal tan joven. El cachorro había observado a su madre durante meses mientras ella cazaba, resolvía problemas y navegaba por el complejo territorio forestal. Los linces, a pesar de su juventud, poseen una inteligencia notable, una capacidad de observación y aprendizaje que muchos subestiman. Este cachorro había absorbido cada lección, cada demostración de ingenio de su madre, aunque nunca antes había tenido que aplicar ese conocimiento de forma independiente. Ahora, enfrentando la situación más desesperada imaginable, su cerebro trabajaba a toda velocidad, procesando opciones, buscando soluciones. Se acercó al punto donde las cadenas se conectaban con el riel. Allí los furtivos habían usado un candado oxidado para asegurar el extremo de la cadena a un gancho que ellos mismos habían soldado al metal de la vía. El cachorro olfateó el mecanismo, sus bigotes rozando el metal frío. Intentó morderlo, pero sus dientes de leche apenas hicieron una marca superficial. Frustrado, cambió de táctica. Comenzó a escarbar alrededor de la base del riel, sus pequeñas garras arañando las piedras y la tierra compactada debajo de los durmientes de madera. Era un esfuerzo fútil. Los rieles estaban enterrados profundamente y asegurados con toneladas de lastre. Pero el cachorro no se detenía. El tren ahora estaba a menos de 2 kilómetros de distancia. El maquinista, Javier Moreno, un hombre de 52 años que llevaba 3 décadas conduciendo trenes por estas montañas, ajustaba la velocidad para tomar la curva suave que se aproximaba. Tomó un sorbo de su café mientras revisaba los indicadores del panel de control. Todo funcionaba perfectamente. Era una mañana rutinaria, igual que cientos de otras que había experimentado en su larga carrera. No tenía ni la más mínima idea de que en menos de 3 minutos enfrentaría uno de los momentos más impactantes de su vida. Luna observaba a su cachorro con una mezcla de orgullo y angustia. Parte de ella quería que huyera, que se salvara, que no presenciara lo que estaba a punto de suceder. Pero otra parte, la parte más profunda de su ser maternal, sentía una gratitud inmensa por no estar sola en estos últimos momentos. El pequeño había regresado, había elegido quedarse con ella a pesar del peligro mortal. Eso significaba algo,
Aunque Luna no pudiera expresarlo en términos humanos, significaba amor, lealtad, el lazo inquebrantable entre madre e hijo que trasciende incluso el instinto de supervivencia. El cachorro, al ver que sus esfuerzos por liberar las cadenas no funcionaban, tomó otra decisión sorprendente. Dejó de intentar liberar a Luna y en su lugar se posicionó directamente sobre las vías, entre su madre y la dirección de la que venía el tren. Su pequeño cuerpo apenas ocupaba una fracción del espacio, pero allí estaba, firme y decidido, mirando hacia el punto donde la locomotora aparecería en cualquier momento. Si no podía salvar a su madre liberándola, entonces haría lo único que un cachorro de 3 meses podía hacer: intentaría llamar la atención del maquinista. Luna entró en pánico al ver a su cachorro posicionarse directamente en las vías. Tiró de las cadenas con renovada desesperación, ignorando el dolor que le atravesaba las extremidades, emitiendo sonidos angustiados que resonaban por todo el valle. Intentó alcanzar al pequeño con su pata delantera, estirándose tanto como las cadenas se lo permitían, pero el cachorro estaba justo fuera de su alcance. El pequeño lince permanecía firme en su posición, sus ojos fijos en el horizonte, esperando. No tenía un plan elaborado, no entendía conceptos como distancia de frenado o velocidad. Solo sabía que los humanos controlaban esas grandes máquinas ruidosas, y si podía hacer que el humano lo viera, tal vez ese humano detendría el monstruo de metal antes de que aplastara a su madre. El tren emergió completamente de detrás de una arboleda distante. Javier Moreno ajustó su postura en el asiento del conductor, sus manos expertas sobre los controles. La vía se extendía recta frente a él por casi 1,5 kilómetros, ofreciendo una visibilidad perfecta de la ruta. Era uno de sus tramos favoritos, donde podía relajarse brevemente antes de las curvas más complicadas que vendrían después. Miró distraídamente por la ventana, admirando como siempre la belleza agreste de estas montañas que nunca dejaba de impresionarlo. Los primeros rayos del sol iluminaban las copas de los árboles, creando un espectáculo de luces y sombras que convertía el paisaje en algo casi mágico. El cachorro vio la locomotora emerger y sintió que todo su cuerpecito se tensaba. La máquina era monstruosamente grande, mucho más grande de lo que había imaginado al escuchar solo su sonido. El suelo vibraba bajo sus patas. Las piedras entre los durmientes comenzaban a temblar con la aproximación de toda esa masa de acero. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que corriera, que huyera, que se alejara de ese peligro inminente. Pero algo más profundo lo mantenía en su lugar, algo que trascendía el miedo, el amor inquebrantable por su madre. Comenzó a moverse, no huyendo, sino corriendo de un lado a otro de las vías, saltando, agitando sus patas, haciendo todo lo posible por ser visible, por captar la atención de quien fuera que controlara esa bestia mecánica. Luna observaba impotente, su corazón destrozándose con cada segundo que pasaba. Había criado a su cachorro para ser cauteloso, para evitar el peligro, para sobrevivir en un mundo hostil, y ahora él estaba haciendo exactamente lo contrario, poniéndose deliberadamente en peligro mortal por ella. La ironía cruel de la situación no se le escapaba. Durante meses había sido ella quien protegía al pequeño, quien se interponía entre él y cualquier amenaza. Ahora los roles se habían invertido de la forma más terrible y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Sus maullidos de angustia se mezclaban con el rugido creciente del tren, creando una sinfonía de desesperación que llenaba el aire matutino. Javier Moreno tomó otro sorbo de café, sus ojos recorriendo automáticamente el panel de instrumentos antes de volver a mirar la vía. Fue entonces cuando algo captó su atención. Había movimiento en las vías, a unos 800 metros de distancia. Frunció el ceño
y se inclinó hacia adelante, entornando los ojos para ver mejor contra el resplandor del sol naciente. Por un momento pensó que podría ser un ciervo. No sería la primera vez que un animal cruzaba imprudentemente las vías. Pero este movimiento era diferente, más errático, casi como si el animal estuviera tratando de llamar su atención deliberadamente. Absurdo, pensó. Los animales huyen de los trenes, no corren hacia ellos. Pero la duda ya estaba plantada en su mente. Javier soltó su taza de café y alcanzó los binoculares que siempre mantenía cerca, una herramienta estándar para maquinistas en rutas montañosas donde los desprendimientos de rocas y otros obstáculos no eran infrecuentes. Ajustó el enfoque rápidamente, sus décadas de experiencia, permitiéndole localizar el punto exacto en cuestión de segundos. Lo que vio lo dejó sin aliento. En medio de las vías había un pequeño felino, definitivamente no un gato doméstico, con el pelaje moteado característico de un lince, y estaba comportándose de manera completamente antinatural, corriendo de un lado a otro, aparentemente tratando de ser visto. El cerebro de Javier procesó la información en fracciones de segundo. Los linces ibéricos eran una especie en peligro crítico de extinción, un símbolo de conservación en España. Ver uno era extraordinariamente raro, matarlo con un tren sería una tragedia. Pero algo más captó su atención a través de los binoculares. Detrás del cachorro, más cerca del borde de las vías, había otra forma. Enfocó con más precisión y el horror lo invadió al comprender lo que estaba viendo. Había un lince adulto, presumiblemente la madre del cachorro, y parecía estar atada o atrapada en las vías de alguna manera. El entrenamiento de toda una vida se activó instantáneamente en Javier. Dejó caer los binoculares y alcanzó el freno de emergencia, tirando de él con toda su fuerza mientras simultáneamente reducía el acelerador a cero y activaba la bocina en una serie de pitidos desesperados para advertir a cualquier otro tren que pudiera estar en la zona. Las ruedas del tren comenzaron a chirriar contra los rieles, metal contra metal, produciendo un sonido ensordecedor que resonó por todo el valle. Chispas saltaban desde debajo de la locomotora, mientras los frenos de disco se enganchaban con fuerza brutal. El tren, cargado con más de 500 toneladas de materiales de construcción, comenzó su lenta pero inexorable desaceleración. Pero la física es implacable. Un tren de esa masa viajando a 85 kilómetros por hora no puede detenerse instantáneamente. Incluso con los frenos de emergencia activados a máxima potencia, la distancia requerida era de aproximadamente 400 metros, y eso en condiciones ideales. Javier lo sabía. Había calculado distancias de frenado miles de veces durante su carrera. Mientras observaba horrorizado, se dio cuenta de que había detectado el obstáculo a unos 700 metros de distancia. En circunstancias normales, habría sido suficiente. Pero estas no eran circunstancias normales. El tren seguía avanzando, más lento ahora, pero todavía moviéndose, todavía acercándose inexorablemente a los dos linces en las vías. El cachorro sintió el cambio inmediatamente. El tono del rugido del tren había cambiado, ahora mezclado con un chirrido agudo que le lastimaba los oídos. La máquina ya no avanzaba con esa suavidad aterradora de antes. Ahora parecía estar luchando contra sí misma, desacelerando visiblemente. El pequeño lince no entendía exactamente qué había logrado, pero sabía que algo había cambiado. El humano dentro de la máquina los había visto, había respondido. Pero la pregunta que quedaba, la pregunta que determinaría si vivían o morían, era simple y brutal. ¿Sería suficiente? Luna había visto toda la secuencia de eventos y comprendía mejor que su cachorro la gravedad de la situación. El tren estaba frenando, sí, pero seguía acercándose. Aún estaba a cientos de metros de distancia,
pero la distancia se consumía segundo a segundo. Calculó instintivamente, usando los mismos sentidos que le permitían juzgar la distancia al saltar sobre una presa, y llegó a una conclusión aterradora: no iba a ser suficiente. Javier Moreno sentía cómo el sudor le corría por la frente, a pesar del frío de la mañana. Sus manos apretaban los controles con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Había hecho todo lo que estaba en su poder, había activado cada sistema de frenado disponible, pero ahora solo podía observar y rezar mientras las leyes de la física decidían el destino de esas dos criaturas. A través del parabrisas de la locomotora veía con claridad dolorosa cómo la distancia se reducía metro a metro. 400 metros, 350, 300. El tren seguía desacelerando, pero no lo suficientemente rápido. En su mente, Javier hacía cálculos frenéticos, estimando velocidades y distancias, y cada cálculo llegaba a la misma conclusión devastadora. El cachorro ahora podía ver detalles del tren que antes no había notado. Podía distinguir la cara de un hombre detrás de la ventana frontal de la locomotora, un rostro humano contraído por la angustia. Podía ver las chispas que saltaban desde debajo de las ruedas. Podía sentir cómo las vibraciones se habían vuelto caóticas, irregulares, completamente diferentes del ritmo constante de antes. El pequeño lince entendía a nivel instintivo que esto significaba que el monstruo de metal estaba luchando por detenerse, pero también entendía que todavía se acercaba demasiado rápido. Su plan había funcionado parcialmente. Había logrado que el humano los viera. ¿Pero ahora qué? Miró hacia su madre, buscando guía, buscando alguna señal de qué hacer a continuación. Luna tomó una decisión en ese momento que definiría todo lo que seguiría. Dejó de tirar de las cadenas, dejó de luchar por liberarse. En lugar de eso, usó toda su energía restante para un último esfuerzo maternal. Con su pata delantera libre, alcanzó al cachorro que seguía en las vías y con un movimiento rápido y preciso lo agarró por el pellejo del cuello, la forma en que las madres felinas transportan a sus crías. El cachorro chilló sorprendido cuando su madre lo levantó del suelo, sus patitas colgando en el aire. Con un gruñido de esfuerzo absoluto, Luna arrojó a su cachorro fuera de las vías, hacia el lado opuesto donde las cadenas no la retenían. El pequeño voló por el aire en un arco corto, aterrizando torpemente sobre las piedras a unos 2 metros de distancia de la vía. El cachorro rodó al impactar contra el suelo, aturdido pero ileso. Cuando se recuperó y levantó la cabeza, vio a su madre mirándolo con esos ojos dorados que ahora transmitían un mensaje claro: vive, sobrevive, no mires atrás. Luna había tomado la decisión que toda madre reza nunca tener que tomar. Si ambos no podían salvarse, al menos uno lo haría. Había arrojado a su cachorro a un lugar seguro, fuera del alcance mortal del tren. Ahora ella enfrentaría sola lo que venía, pero su hijo viviría. Era todo lo que importaba. El pequeño intentó levantarse para correr de vuelta, pero sus patas temblaban tanto que apenas podía sostener su propio peso. El impacto de la caída lo había dejado momentáneamente desorientado. 200 metros, 150. Javier podía ver ahora con terrible claridad la escena completa. El lince adulto encadenado a los rieles, su pelaje manchado de sangre donde el metal había cortado su carne, mirando hacia el tren con una expresión que Javier juraría contenía aceptación resignada. El cachorro había sido lanzado fuera del alcance inmediato del tren, pero estaba intentando levantarse, tratando aparentemente de volver junto a su madre. La tragedia de todo aquello golpeó a Javier como un puñetazo físico. Esta era una madre sacrificándose por su hijo, un acto de amor tan puro y universal que trascendía las barreras entre especies.
y él era impotente para detenerlo. Pero entonces algo extraordinario sucedió. A 100 metros de distancia, cuando parecía que todo estaba perdido, el cachorro hizo algo que nadie habría predicho. En lugar de continuar intentando volver con su madre, el pequeño lince giró y corrió paralelo a las vías, en la misma dirección que avanzaba el tren. Sus patitas cortas se movían lo más rápido que podían, una carrera desesperada y fútil contra una máquina que pesaba 1000 veces más que él. Pero no estaba corriendo sin propósito. El cachorro había notado algo que en su pánico inicial había pasado por alto. Las cadenas que sujetaban a su madre no estaban atadas al riel mismo, sino a un gancho que los furtivos habían colocado, y ese gancho estaba del lado exterior del riel, el lado hacia donde él había sido arrojado. Luna observaba confundida mientras su cachorro corría paralelo al tren que se aproximaba. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no huía hacia la seguridad del bosque como ella había intentado asegurar? Entonces vio hacia dónde se dirigía el pequeño y comprendió. El cachorro corría directamente hacia el punto donde las cadenas se conectaban con el gancho. 75 metros, 50 metros. El rugido del tren era ahora ensordecedor, un trueno continuo que hacía temblar la tierra. Las piedras entre los durmientes saltaban con las vibraciones. El aire mismo parecía vibrar con la energía de toda esa masa, desacelerando. El cachorro llegó al punto de conexión justo cuando el tren estaba a 40 metros de distancia. No había tiempo para pensar, no había tiempo para planear. Actuando puramente por instinto, el pequeño lince se lanzó sobre las cadenas con su boca abierta, sus dientes de leche cerrándose sobre uno de los eslabones más oxidados cerca del gancho. Mordió con toda la fuerza que su mandíbula juvenil podía generar, un esfuerzo desesperado y aparentemente inútil contra el metal. El eslabón no cedió. El cachorro ajustó su agarre y mordió de nuevo, esta vez en un ángulo diferente, sus dientes encontrando el punto exacto donde el óxido había debilitado más el metal. Sintió algo ceder levemente bajo su mordida, el sabor metálico de la herrumbre llenando su boca. 30 metros. Javier había cerrado los ojos, incapaz de presenciar el horror que estaba seguro vendría a continuación, pero los abrió nuevamente cuando escuchó un sonido metálico distintivo que de alguna manera cortó a través del ruido del tren frenando. Un sonido de metal rompiéndose. El eslabón oxidado en el que el cachorro había estado mordiendo, debilitado por años de exposición a los elementos y tensionado por los esfuerzos previos de Luna por liberarse, finalmente cedió. Se rompió con un chasquido audible, liberando la cadena del gancho que la mantenía sujeta al riel. Luna sintió instantáneamente cómo la tensión en sus patas traseras desaparecía. Las cadenas seguían enredadas alrededor de sus extremidades. Seguía herida y débil, pero ya no estaba anclada al riel. 20 metros, 15 metros. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Con un último estallido de energía nacida de la pura adrenalina y el instinto maternal, Luna se arrojó hacia el lado de las vías, arrastrando las cadenas consigo, sus garras buscando tracción desesperadamente sobre las piedras sueltas. El cachorro, todavía con el eslabón roto en su boca, saltó hacia atrás justo cuando su madre se lanzaba, ambos cayendo en un revoltijo de pelaje moteado, cadenas y polvo justo al borde de la vía. 10 metros, 5 metros. El tren pasó rugiendo exactamente por el punto donde Luna había estado encadenada apenas 2 segundos antes. El viento generado por su paso azotó a los dos linces, levantando una nube de polvo y piedrecillas. Javier sintió el momento exacto en que las ruedas delanteras pasaron sobre el espacio vacío, el momento en que había esperado sentir el terrible impacto de atropellar a las criaturas. Pero no vino ningún impacto.
El tren finalmente se detuvo por completo 200 metros más adelante, sus frenos chirriando en una última protesta antes de que el silencio cayera sobre el valle como una manta pesada. Javier Moreno permaneció inmóvil en su asiento durante varios segundos, su corazón martilleando contra su pecho, sus manos todavía aferradas a los controles aunque ya no eran necesarios. Había sentido las ruedas pasar sobre las vías donde los linces habían estado. Había esperado el golpe terrible, el impacto sólido que indicaría que había atropellado a las criaturas. Pero ese impacto nunca llegó. Se atrevió a respirar, el aire entrando en sus pulmones en una inhalación temblorosa que sonó casi como un sollozo. Con movimientos mecánicos, Javier activó el protocolo de emergencia, comunicándose por radio con el centro de control para informar del incidente y asegurar que no hubiera otros trenes aproximándose en ninguna dirección. Su voz sonaba extraña en sus propios oídos, distante y poco firme, muy diferente del tono profesional que normalmente empleaba. El controlador al otro lado de la línea le hacía preguntas estándar sobre la naturaleza de la emergencia, pero Javier apenas podía concentrarse en responder coherentemente. Su mente seguía reproduciendo una y otra vez esos últimos segundos, el momento en que las criaturas desaparecieron de su vista justo antes de que el tren pasara sobre el punto donde habían estado. Después de asegurar las comunicaciones necesarias y confirmar que el tren no había sufrido daños que impidieran continuar eventualmente el viaje, Javier se levantó de su asiento con piernas temblorosas y salió de la cabina. El aire fresco de la mañana le golpeó el rostro, cargado con el olor a metal caliente de los frenos sobrecalentados y el polvo levantado por el frenado de emergencia. Comenzó a caminar de vuelta por el costado de las vías, sus ojos escaneando desesperadamente el terreno en busca de alguna señal de los linces. Una parte pequeña y pesimista de su mente se preparaba para encontrar cuerpos destrozados, para descubrir que a pesar de todo su esfuerzo no había sido suficiente. Mientras tanto, a unos metros de las vías, Luna y su cachorro yacían en un enredo de extremidades y cadenas. El polvo estaba asentándose lentamente a su alrededor, revelando la escena de su milagrosa supervivencia. Luna intentó levantarse, pero sus patas traseras no respondían correctamente. Las heridas causadas por las cadenas eran profundas, la pérdida de sangre significativa, y el esfuerzo extremo de arrojarse fuera del camino del tren había agotado las últimas reservas de energía que le quedaban. Su cabeza cayó sobre las piedras, su respiración trabajosa y superficial. El cachorro, aunque magullado y asustado, estaba en mejor estado. Se acurrucó inmediatamente contra su madre, presionando su pequeño cuerpo contra el costado de Luna, como había hecho tantas veces antes, en busca de consuelo y calor. Luna lamió débilmente la cabeza de su cachorro, un gesto automático de cariño maternal, incluso en su estado crítico. El pequeño lince emitía suaves sonidos de angustia, no los maullidos agudos de antes, sino algo más profundo, más triste, como si comprendiera que aunque habían escapado del tren, su madre estaba gravemente herida. Sus ojos dorados, todavía con el azul infantil comenzando a cambiar, miraban el rostro de Luna, buscando alguna señal de que todo estaría bien. Pero Luna apenas podía mantener los ojos abiertos. El shock de las heridas, combinado con la exposición prolongada y el estrés extremo, estaba cobrando su precio. Javier los encontró varios minutos después, siguiendo las marcas de arrastre que las cadenas habían dejado sobre las piedras. Se detuvo en seco cuando finalmente vio a las dos criaturas, su respiración atrapada en su garganta ante la escena que tenía frente a él. El cachorro lo vio primero y emitió un siseo de advertencia, posicionándose protectoramente sobre su madre caída a pesar de su tamaño minúsculo.
Era un gesto valiente y conmovedor. Este pequeño felino defendiendo a su madre contra un humano que debía parecerle un gigante aterrador. Javier levantó las manos lentamente en un gesto universal de paz, moviéndose con extrema cautela para no asustar más al cachorro ni agravar el estado de la madre. El maquinista sacó su teléfono móvil con movimientos lentos y deliberados, manteniendo siempre contacto visual con el cachorro. Marcó el número de emergencias mientras susurraba palabras tranquilizadoras en dirección a los linces, aunque sabía que probablemente no entendían sus palabras, pero tal vez captarían el tono. «Necesito asistencia inmediata», dijo cuando la operadora contestó. «Tengo 2 linces ibéricos heridos cerca de las vías del tren en el kilómetro 142. Uno es adulto con heridas graves, el otro es un cachorro. Parece que fueron víctimas de caza furtiva». La urgencia en su voz hizo que la operadora respondiera con eficiencia profesional, prometiendo contactar inmediatamente con el SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, así como con los servicios veterinarios de fauna silvestre más cercanos. Los siguientes 20 minutos se sintieron como horas para Javier. Permaneció a una distancia respetuosa de los linces, lo suficientemente cerca para monitorear su condición, pero lo suficientemente lejos para no estresarlos más. Observaba cómo el pecho de Luna subía y bajaba con respiraciones cada vez más superficiales, cómo el cachorro no se separaba de su lado ni un centímetro, cómo ocasionalmente lamía las heridas de su madre en un intento instintivo de limpiarlas. El sol continuaba subiendo en el cielo, calentando gradualmente el aire, pero Javier apenas lo notaba. Toda su atención estaba enfocada en esas 2 criaturas y en la feroz esperanza de que ayuda llegara a tiempo. El primer vehículo en llegar fue una camioneta blanca con el emblema de la Guardia Civil. De ella emergieron 2 agentes del SEPRONA, el sargento Miguel Ruiz y el agente Carolina Vega, ambos con años de experiencia en casos de fauna silvestre. Javier los saludó rápidamente y los guió hacia donde estaban los linces, explicando en voz baja lo que había presenciado. Los ojos de ambos agentes se endurecieron cuando vieron las cadenas y las circunstancias del caso. «Esto no era un accidente», dijo Miguel Ruiz con voz tensa. «Esto es intento de asesinato de fauna protegida. Vamos a encontrar a los responsables». Carolina Vega, quien tenía formación adicional en manejo de fauna, se acercó cuidadosamente a los linces mientras hablaba en voz baja por su radio, coordinando la llegada del equipo veterinario. El cachorro la observaba con desconfianza, pero no atacó cuando ella se arrodilló a varios metros de distancia, evaluando visualmente la condición de Luna. «La adulta está en estado crítico», reportó. «Pérdida significativa de sangre, posible shock, heridas profundas en extremidades posteriores. Necesitamos ese veterinario aquí y ya». El cachorro parece estar físicamente bien, pero claramente traumatizado. 10 minutos más tarde, el sonido de otra sirena anunció la llegada del equipo veterinario de emergencia para fauna silvestre. La doctora Elena Martínez, una veterinaria especializada en grandes felinos que había trabajado extensamente con el programa de conservación del lince ibérico, bajó de su vehículo equipado con todo lo necesario para una intervención de campo. Su asistente, un joven llamado David, la seguía cargando el equipo médico de emergencia. Elena evaluó la situación en segundos, su entrenamiento tomando el control. «Necesito que mantengan al cachorro distraído mientras estabilizo a la madre», instruyó al equipo. «Si intenta defenderla durante el procedimiento, podría lastimarse». Carolina se ofreció voluntaria para esa tarea, usando una vara larga con un señuelo de plumas en el extremo para atraer la atención del cachorro mientras Elena y David se acercaban a Luna. El pequeño lince estaba dividido entre su instinto de proteger a su madre y su curiosidad natural ante el objeto que se movía.
Carolina era hábil, manteniendo al cachorro suficientemente interesado como para que no interfiriera, pero sin alejarlo demasiado de Luna, entendiendo que separarlos completamente solo causaría más estrés a ambos animales. Elena Martínez se movió con la precisión de alguien que había realizado este tipo de intervenciones de emergencia docenas de veces, aunque cada caso seguía siendo único y desafiante. Se arrodilló junto a Luna, sus manos enguantadas moviéndose suavemente sobre el cuerpo de la lince mientras evaluaba las heridas. «David, necesito el kit de sedación ligera», dijo sin apartar la mirada de su paciente. «Esta hembra necesita estabilización inmediata, pero no puedo trabajar con ella consciente y estresada». Su asistente le pasó el equipo necesario y Elena preparó rápidamente una dosis calculada cuidadosamente para el peso estimado de Luna. La administró con movimientos expertos, hablándole a la lince en tonos tranquilizadores aunque sabía que el animal no entendía sus palabras. Luna sintió el pinchazo de la aguja pero apenas reaccionó, su cuerpo ya demasiado debilitado para ofrecer resistencia. En cuestión de minutos el sedante comenzó a hacer efecto, sus músculos tensándose brevemente antes de relajarse gradualmente. Sus ojos dorados, que habían estado fijos en su cachorro con intensidad protectora, comenzaron a cerrarse lentamente. La última imagen que vio antes de que la inconsciencia la reclamara fue la de su pequeño, todavía vivo, todavía moviéndose, persiguiendo ese objeto de plumas que la humana agitaba. Habían sobrevivido. Era lo único que importaba. Con ese pensamiento consolador, Luna se dejó llevar por la oscuridad del sueño inducido. Con la madre sedada, Elena pudo finalmente comenzar el verdadero trabajo de evaluación y tratamiento. Sus manos se movieron metódicamente, revisando cada herida, palpando en busca de fracturas o daños internos, tomando signos vitales que David registraba cuidadosamente en una tablet. Las cadenas habían causado laceraciones profundas en ambas patas traseras, explicó Elena mientras trabajaba, su voz profesional pero con un matiz de rabia apenas contenida. Whoever hizo esto sabía exactamente cómo causar máximo daño. Las heridas están infectadas. Probablemente tiene varias horas aquí expuesta, pero la buena noticia es que no detecto fracturas mayores. Si podemos controlar la infección y la pérdida de sangre, tiene posibilidades. David trabajaba junto a ella con eficiencia silenciosa, pasándole suministros antes de que ella los pidiera, anticipando cada paso del procedimiento. Comenzaron el proceso de limpiar y desinfectar las heridas, un trabajo meticuloso que requería remover cuidadosamente los restos de metal oxidado y tierra incrustados en las laceraciones. Elena insertó un catéter intravenoso en la pata delantera de Luna, iniciando inmediatamente la administración de fluidos y antibióticos de amplio espectro. La lince permanecía inmóvil bajo la sedación, su respiración más estable ahora que el estrés había sido temporalmente eliminado de la ecuación. Mientras tanto, el cachorro había dejado de perseguir el señuelo y observaba con creciente ansiedad lo que los humanos le estaban haciendo a su madre. Emitió un maullido agudo de angustia cuando vio a Elena manipular las patas heridas de Luna. Carolina inmediatamente cambió su estrategia, dejando de usar el señuelo para distraer y en su lugar comenzó a hablarle suavemente al pequeño, manteniéndose a su nivel visual para no parecer amenazante. «Está bien, pequeñín», le susurraba. «Están ayudando a tu mamá. Sé que da miedo, pero estos humanos son los buenos». El cachorro no entendía las palabras, pero el tono parecía calmarlo ligeramente, aunque sus ojos nunca se apartaban de la forma inmóvil de su madre. Javier Moreno había estado observando todo el procedimiento desde una distancia respetuosa, sintiéndose inútil pero incapaz de irse. Necesitaba ver que estas criaturas sobrevivieran,
Necesitaba saber que su pesadilla de esa mañana tendría un final diferente al que había temido. Miguel Ruiz se acercó a él, su libreta abierta, listo para tomar la declaración oficial. «Señor Moreno, necesito que me cuente todo desde el principio», dijo el sargento. «Cada detalle que recuerde podría ayudarnos a encontrar a los responsables de esto». Javier asintió y comenzó a relatar los eventos, su voz ganando fuerza a medida que hablaba, la indignación por lo que se le había hecho a estas criaturas inocentes, alimentando su determinación de ayudar de cualquier manera posible. Elena terminó de vendar las patas de Luna aproximadamente 1 hora después de haber comenzado el procedimiento. Había hecho todo lo que era posible hacer en el campo. Ahora necesitaba llevar a la Lince al centro de recuperación, donde tendrían acceso a equipos más sofisticados y podrían monitorearla las 24 horas. Pero surgió inmediatamente un problema: el cachorro. «No podemos separarlos», dijo Elena cuando David sugirió transportar solo a la madre primero. «El estrés de la separación podría ser perjudicial para ambos. El cachorro es demasiado joven para estar solo, y la madre necesita la tranquilidad de saber que su cría está segura para que su cuerpo pueda enfocarse en sanar». Carolina sugirió una solución. «Tenemos una trampa de captura humanitaria en el vehículo, modificada específicamente para felinos jóvenes. Si podemos convencer al cachorro de entrar voluntariamente, podríamos transportarlos juntos. Pero va a ser complicado. Los linces, incluso los cachorros, son extremadamente cautelosos, y este pequeño ya ha tenido un encuentro traumático con humanos hoy». Elena consideró la propuesta y asintió. «Hagámoslo, pero con calma. No podemos permitirnos estresarlo más de lo necesario». Mientras David iba a buscar la trampa, Elena comenzó a preparar a Luna para el transporte, asegurándose de que la sedación se mantuviera en niveles seguros pero efectivos. David regresó con una jaula de transporte especialmente diseñada, más espaciosa y acogedora que las trampas tradicionales, con mantas suaves en el interior y aberturas que permitían visibilidad sin exponer completamente al animal. Elena tuvo una idea. «Coloquemos a Luna dentro primero», sugirió. «Si el cachorro ve a su madre en un espacio seguro y contenido, su instinto será unirse a ella». David y Miguel trabajaron juntos para levantar cuidadosamente a Luna sedada y colocarla dentro de la jaula grande, acomodándola sobre las mantas suaves de manera que quedara visible desde el exterior. Dejaron la puerta abierta deliberadamente. El cachorro había estado observando cada movimiento con una mezcla de miedo y fascinación. Cuando vio que llevaban a su madre a ese contenedor extraño, su angustia aumentó visiblemente. Se acercó cautelosamente, olfateando el aire, sus bigotes temblando mientras procesaba toda la información sensorial. Podía oler a su madre, podía verla a través de las barras, pero este objeto era completamente desconocido para él. Carolina se mantuvo perfectamente quieta, permitiendo que el cachorro investigara a su propio ritmo sin presionarlo. Nadie habló. Todos entendían que este era un momento crítico que requería paciencia absoluta. El pequeño lince se acercó más, sus patas diminutas llevándolo lentamente hacia la entrada de la jaula. Se detuvo en el umbral, mirando hacia adentro donde su madre yacía inmóvil. Emitió un suave maullido interrogante, como preguntándole a Luna qué debía hacer. Por supuesto, no hubo respuesta de la lince sedada. El cachorro puso una pata dentro de la jaula, luego la retiró. Volvió a intentarlo. Esta vez entró completamente, caminando cuidadosamente hasta donde estaba su madre. Se acurrucó inmediatamente contra el costado de Luna, presionando su nariz contra el pelaje cálido,
buscando ese consuelo familiar que había conocido toda su vida. Elena asintió silenciosamente a David, quien con movimientos extremadamente lentos y suaves cerró la puerta de la jaula. El cachorro se sobresaltó ante el sonido del cierre, pero no intentó escapar. Estaba exactamente donde quería estar, junto a su madre. «Perfecto», susurró Elena con alivio evidente en su voz. «Ahora transportémoslos al centro. Maneja lo más suave posible, David. Cada bache podría causarles estrés adicional». El viaje al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de los Pirineos tomó casi 1 hora por carreteras de montaña que serpenteaban entre valles y bosques. David conducía con extrema precaución, evitando cada bache y reduciendo la velocidad en las curvas para minimizar cualquier movimiento brusco que pudiera estresar a sus pasajeros felinos. Elena iba en la parte trasera del vehículo, monitoreando constantemente los signos vitales de Luna a través de las barras de la jaula, verificando que la sedación se mantuviera estable y que no hubiera complicaciones durante el transporte. El cachorro permanecía pegado a su madre, sus ojos muy abiertos observando todo con una mezcla de curiosidad y aprensión, mientras el vehículo se movía por territorios desconocidos. Carolina Vega lo seguía en su propio vehículo oficial, habiendo decidido acompañar el caso personalmente, hasta asegurarse de que ambos linces estuvieran completamente seguros. A través del espejo retrovisor, David podía verla hablando intensamente por su radio, sin duda coordinando con otros agentes del CEPRONA la investigación de los furtivos responsables. Miguel Ruiz se había quedado en la escena junto con un equipo forense especializado, fotografiando las cadenas, tomando muestras, buscando cualquier evidencia que pudiera llevar a la identificación de los criminales. Las penas por maltrato y intento de asesinato de una especie en peligro crítico de extinción eran severas en España, pero solo si lograban encontrar a los responsables. Javier Moreno también había permanecido atrás, dando su declaración completa y esperando el permiso para finalmente continuar su ruta con el tren. Pero le había pedido a Elena que lo mantuviera informado sobre la condición de los linces. «Necesito saber que sobreviven», le había dicho con voz áspera de emoción. «Después de lo que presencié esta mañana, necesito saber que todo esto tuvo sentido». Elena le había prometido actualizaciones regulares, reconociendo en este maquinista a alguien cuya vida había sido profundamente tocada por el encuentro con estas criaturas extraordinarias. El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre apareció finalmente ante ellos, una instalación moderna construida específicamente para el cuidado y rehabilitación de especies protegidas. El complejo incluía clínicas veterinarias completamente equipadas, quirófanos, áreas de recuperación internas y extensos recintos externos donde los animales podían readaptarse gradualmente antes de su eventual liberación. El personal del centro ya había sido alertado de la llegada inminente de los linces y un equipo completo esperaba en la entrada de recepción de emergencias cuando el vehículo de Elena se detuvo suavemente frente a las puertas. La doctora Patricia Soler, directora del centro y una de las mayores expertas en linces ibéricos del país, salió personalmente a recibir a los nuevos pacientes. A sus 58 años, Patricia había dedicado más de 3 décadas a la conservación de esta especie emblemática, había visto la población de linces caer a números críticamente bajos en los años 90 y había sido parte integral de los esfuerzos que lentamente comenzaban a revertir ese declive. Cada lince importaba, cada vida salvada representaba esperanza para toda la especie. «Veamos qué tenemos aquí», dijo mientras Elena le pasaba el historial médico preliminar que había compilado durante el transporte. Patricia leyó rápidamente las notas, sus cejas arqueándose al llegar a la parte sobre las cadenas y las circunstancias del rescate. «Furtivos»,
murmuró con disgusto palpable. Como si no tuviéramos suficientes desafíos naturales sin que algunos humanos activamente intenten exterminar lo poco que queda. Se acercó a la jaula de transporte, sus ojos expertos, evaluando a los dos linces a través de las barras. La hembra es joven, probablemente de unos 3 años, comentó. Edad reproductiva óptima. Las heridas se ven manejables y podemos prevenir complicaciones. Y el cachorro parece estar en buenas condiciones físicas considerando las circunstancias. Con ayuda del equipo, trasladaron cuidadosamente la jaula completa a una sala de examen espaciosa, diseñada para minimizar el estrés de los animales. Una vez dentro, con la puerta de la habitación cerrada y el ambiente controlado, procedieron a abrir la jaula. El cachorro se tensó inmediatamente, sus ojos fijándose en todos estos nuevos humanos que de repente lo rodeaban. Emitió un siseo de advertencia, a pesar de su tamaño diminuto, posicionándose protectoramente sobre su madre sedada. «Es valiente este pequeño», observó Patricia, con una sonrisa que mezclaba admiración y tristeza. «Va a necesitar esa valentía en las próximas semanas». Elena explicó la estrategia que habían usado antes para mantener al cachorro calmado mientras trabajaban con Luna. Patricia asintió aprobadoramente y asignó a uno de sus técnicos más experimentados, un hombre llamado Andrés que tenía un don natural para trabajar con felinos jóvenes, para que se encargara de mantener al cachorro distraído y relativamente tranquilo. Mientras Andrés se ponía a trabajar con el pequeño lince usando técnicas similares a las que Carolina había empleado, Patricia y Elena comenzaron una evaluación más exhaustiva de Luna ahora que tenían acceso a equipos médicos completos. «Necesito radiografías completas», ordenó Patricia mientras palpaba cuidadosamente el abdomen de Luna. «Quiero descartar cualquier daño interno. También necesito un hemograma completo y química sanguínea». Su asistente, una joven veterinaria llamada Carmen, comenzó inmediatamente a preparar el equipo necesario. Durante la siguiente hora, Luna fue sometida a una batería de pruebas mientras el equipo trabajaba con eficiencia coordinada. El cachorro observaba todo con ojos enormes desde su esquina, ocasionalmente dejándose distraer por los juguetes que Andrés le ofrecía, pero siempre regresando su atención a su madre. Los resultados de las pruebas comenzaron a llegar. Las radiografías mostraron que milagrosamente no había fracturas ni daños óseos permanentes. Los órganos internos parecían intactos. El análisis de sangre revelaba anemia debido a la pérdida de sangre y marcadores elevados de infección, pero nada que no pudiera tratarse con el protocolo adecuado. Patricia exhaló un suspiro de alivio que no había sabido que estaba conteniendo. «Tenemos una oportunidad real aquí», anunció al equipo. «Si podemos mantener la infección bajo control y darle tiempo para sanar, esta hembra tiene excelentes probabilidades de recuperación completa». La siguiente decisión era dónde alojar a Luna y su cachorro durante la recuperación. El centro tenía instalaciones especiales para linces que requerían cuidados intensivos, habitaciones que combinaban elementos de un hospital veterinario con espacios que imitaban el ambiente natural para reducir el estrés. Patricia eligió personalmente una de las mejores habitaciones, una amplia sala con iluminación suave, temperatura controlada y una sección con vegetación real y formaciones rocosas donde los linces podían sentirse más seguros. «También tenemos que pensar en el futuro», explicó Patricia mientras el equipo preparaba la habitación. «Este cachorro va a necesitar desarrollarse normalmente si alguna vez va a ser liberado. Necesita a su madre no solo físicamente, sino también para aprender las habilidades que necesitará en la naturaleza». Una vez que la habitación estuvo lista y Luna fue trasladada a una cama especial acolchada con mantas térmicas,
Llegó el momento de permitir que el cachorro se reuniera completamente con su madre. Andrés lo guió suavemente hacia la nueva ubicación, permitiendo que el pequeño explorara primero el espacio a su propio ritmo. El cachorro olfateó cada rincón, sus bigotes temblando mientras procesaba todos los nuevos olores. Luego localizó a Luna y corrió inmediatamente hacia ella, trepando sobre las mantas para acurrucarse contra su costado. Por primera vez desde el horrible incidente de esa mañana, el cachorro emitió un sonido que no era de miedo o angustia, sino un ronroneo suave y reconfortante. Patricia observaba la escena a través de una ventana de observación unidireccional que permitía al personal monitorear a los animales sin perturbarlos. A su lado, Elena también miraba en silencio. Después de un momento, Patricia habló. «Sabes, en todos mis años haciendo esto, nunca deja de asombrarme la resistencia de estas criaturas. Lo que esta madre y su cachorro sobrevivieron hoy, estadísticamente no deberían estar vivos. Pero aquí están». Elena asintió. «Ese cachorro es extraordinario. Lo que hizo, romper ese eslabón justo a tiempo, fue como si entendiera exactamente qué necesitaba hacerse». Las dos veterinarias compartieron un momento de silencio reflexivo, contemplando las implicaciones de lo que habían presenciado. La inteligencia animal, particularmente en grandes felinos, era un campo de estudio fascinante pero aún lleno de misterios. Este cachorro había demostrado capacidades de resolución de problemas y determinación que desafiaban muchas suposiciones sobre lo que animales tan jóvenes podían comprender y ejecutar. «Vamos a documentar este caso meticulosamente», dijo Patricia finalmente. Los primeros 3 días fueron críticos para la recuperación de Luna. Patricia y su equipo mantenían vigilancia constante, monitoreando cada signo vital, cada cambio en su condición. La infección en las heridas fue la preocupación principal durante esas 72 horas iniciales. A pesar de la limpieza exhaustiva en el campo y los antibióticos de amplio espectro, las bacterias del metal oxidado y la tierra habían tenido horas para establecerse profundamente en el tejido dañado. Patricia ajustó el régimen de medicamentos 2 veces durante el primer día, combinando diferentes antibióticos, cuando los cultivos de las heridas revelaron cepas bacterianas resistentes. Era una carrera contra el tiempo y la naturaleza microscópica. El cachorro, mientras tanto, nunca se alejaba más de unos pocos metros de su madre. Incluso cuando el equipo veterinario necesitaba examinar o tratar las heridas de Luna, el pequeño permanecía cerca, observando con esos ojos dorados que parecían comprender mucho más de lo que un animal de 3 meses debería poder procesar. Andrés se había convertido en su cuidador principal, el único humano además de Patricia que el cachorro toleraba cerca de Luna, sin mostrar agresividad defensiva. El técnico pasaba horas en la habitación de observación, simplemente estando presente, permitiendo que el pequeño lince se acostumbrara gradualmente a su presencia, sin forzar ninguna interacción. En la mañana del segundo día, Luna finalmente comenzó a recuperar la conciencia completa. Los sedantes habían sido reducidos gradualmente durante la noche, permitiendo que su cuerpo despertara naturalmente. Sus ojos se abrieron lentamente, parpadeando contra la luz suave de la habitación. Hubo un momento de desorientación visible, sus pupilas dilatándose mientras intentaba comprender dónde estaba y qué había sucedido. Entonces, sintió el peso cálido de su cachorro acurrucado contra su costado y algo en su expresión se relajó. Fuera lo que fuera este lugar extraño, su hijo estaba con ella. Estaban juntos. Eso era lo único que importaba en ese momento. Patricia observaba desde la ventana de observación cuando Luna despertó. Registró mentalmente cada respuesta, cada movimiento que la lince hacía. Intentó levantarse. Notó Patricia en su grabadora de voz.
muestra conciencia de su entorno. El cachorro respondió inmediatamente a los movimientos de su madre, levantando su propia cabeza y emitiendo un suave maullido interrogante. Luna lamió la cabeza de su cachorro con movimientos lentos y deliberados, un gesto de reconocimiento y afecto que hizo que Patricia sonriera a pesar de la gravedad de la situación. El vínculo entre ellos permanece fuerte, continuó grabando. Esto será crucial para la recuperación de ambos. Cuando Luna intentó pararse completamente, el dolor de sus patas traseras vendadas la hizo vacilar. Sus piernas temblaron bajo su peso y colapsó de vuelta sobre las mantas con un quejido audible de angustia. El cachorro respondió inmediatamente, presionándose más cerca de su madre, como si intentara sostenerla con su pequeño cuerpo. Patricia tomó una decisión rápida. Elena, prepara otra dosis de analgésicos, instruyó a través del intercomunicador. Necesita estar cómoda si va a comenzar el proceso de sanación real. No podemos tenerla estresada y adolorida constantemente. A medida que los días avanzaban, Luna comenzó a mostrar signos graduales de mejoría. Para el cuarto día, podía mantenerse de pie durante periodos cortos, aunque cojear severamente. Para el quinto día, comenzó a comer pequeñas cantidades de la carne fresca que el personal le proporcionaba, un signo crucial de que su apetito estaba regresando. El cachorro, quien había estado alimentándose todavía de la leche de su madre, complementada con alimento sólido que Andrés le ofrecía, también mostraba un comportamiento más relajado. Comenzó a explorar más activamente su entorno, investigando cada rincón de la habitación con curiosidad creciente mientras se aseguraba de poder ver siempre a Luna. Mientras tanto, la investigación del Seprona progresaba con determinación implacable. Carolina Vega había asumido personalmente el caso como una misión. Las cadenas recuperadas de la escena fueron analizadas exhaustivamente. Resultaron ser de un tipo específico usado principalmente en construcción, con un número de serie que permitió rastrearlas hasta un proveedor en una ciudad cercana. Miguel Ruiz y Carolina visitaron personalmente al proveedor, un hombre mayor que llevaba un registro meticuloso de todas sus ventas. Después de revisar sus archivos, identificaron 3 compras recientes de ese tipo específico de cadena. Una de esas compras había sido realizada en efectivo por un hombre que el proveedor recordaba vagamente como alguien que había preguntado específicamente por cadenas fuertes que resistieran forcejeo animal. Con esa pista, el Seprona comenzó a investigar a los sospechosos. Resultó que uno de los 3 compradores tenía antecedentes por delitos relacionados con caza ilegal. Su nombre era Ricardo Muñoz, un hombre de 42 años que vivía en una casa aislada al borde del bosque, precisamente en el área donde Luna había sido encontrada encadenada. Carolina y Miguel obtuvieron una orden de registro y al amanecer del 6º día después del rescate, un equipo del Seprona rodeó la propiedad de Muñoz. Lo que encontraron confirmó sus peores sospechas. En el garaje había equipo de caza furtiva, incluyendo trampas ilegales, rifles sin licencia y, lo más condenatorio, fotografías en su teléfono móvil que mostraban a varios animales capturados, incluyendo imágenes de un lince que coincidía con la descripción de Luna. Ricardo Muñoz fue arrestado sin incidentes. Durante el interrogatorio inicial, intentó negar cualquier participación, pero la evidencia era abrumadora. Finalmente, enfrentado con las pruebas físicas y fotográficas, admitió haber colocado las trampas que capturaron a Luna. Sin embargo, insistió que nunca había sido su intención matarla de esa manera específica. Según su declaración, cuando descubrió que había capturado un lince ibérico en lugar de un zorro o jabalí como pretendía,
entró en pánico al darse cuenta de la gravedad legal de su situación. En un momento de cobardía e irracionalidad, él y un cómplice todavía no identificado habían arrastrado a Luna a las vías del tren y la habían encadenado allí, pensando que su muerte parecería un accidente. La noticia del arresto llegó al centro de recuperación esa misma tarde. Patricia reunió a todo el equipo que había estado involucrado en el rescate y cuidado de Luna para compartir la información. «Hay justicia en el mundo después de todo», dijo con satisfacción evidente. «Este hombre enfrentará cargos serios que incluyen maltrato animal, intento de asesinato de fauna protegida, posesión ilegal de armas y equipos de caza. Está viendo años de prisión si es declarado culpable». Elena, quien había estado particularmente afectada emocionalmente por el caso, sintió un peso levantarse de sus hombros. Esas dos criaturas inocentes allí dentro, señaló hacia la habitación donde Luna y su cachorro descansaban, casi murieron por la cobardía de un hombre. Me alegra saber que pagará por ello. Pero más allá de la satisfacción por la justicia cumplida, el verdadero enfoque del equipo permanecía en la recuperación continua de sus pacientes felinos. Para la primera semana, Luna mostraba mejoría constante. Las heridas comenzaban a cerrar limpiamente, la infección había sido controlada exitosamente y aunque todavía cojeaba, podía moverse por la habitación con creciente confianza. Su apetito había regresado completamente, un signo excelente de recuperación general. El cachorro, alimentándose ahora principalmente de comida sólida, crecía visiblemente cada día, su cuerpo llenándose con la nutrición adecuada y el estrés reducido. Patricia comenzó a planear la siguiente fase de su rehabilitación. «No podemos mantenerlos indefinidamente en un ambiente interior», explicó al equipo durante una reunión de estrategia. «Necesitan comenzar la transición a un recinto exterior, donde puedan readaptarse a condiciones más naturales. Pero tenemos que ir despacio. Luna necesita tiempo para recuperar completamente su movilidad antes de que podamos considerar liberarla de vuelta a la naturaleza. Y el cachorro necesita completar su educación con su madre, aprender las habilidades que necesitará para sobrevivir independientemente». 3 semanas después del rescate, Luna y su cachorro fueron trasladados a uno de los recintos exteriores de rehabilitación del centro. El espacio había sido cuidadosamente preparado para replicar lo más fielmente posible el hábitat natural de los linces ibéricos. Se extendía por casi media hectárea, con árboles nativos, formaciones rocosas naturales, arbustos densos para esconderse y una pequeña corriente de agua que fluía a través de un extremo del recinto. Patricia había supervisado personalmente cada detalle, desde la colocación de troncos caídos hasta la densidad de la vegetación, todo diseñado para permitir que Luna enseñara a su cachorro las habilidades esenciales de supervivencia en un ambiente seguro pero realista. El día del traslado, el equipo trabajó con extremo cuidado para minimizar el estrés. Luna caminaba ahora con solo una leve cojera. Sus heridas habían sanado notablemente bien gracias al tratamiento intensivo y su propia constitución robusta. Las cicatrices permanecerían, líneas plateadas visibles bajo su pelaje moteado, recuerdos físicos de su terrible experiencia, pero no parecían limitarla significativamente en sus movimientos. El cachorro, ahora con casi 4 meses, había crecido considerablemente. Sus patas ya no parecían desproporcionadamente grandes para su cuerpo, y su pelaje había desarrollado los patrones distintivos de manchas y rayas que caracterizaban a su especie. Pero sus ojos seguían siendo jóvenes, curiosos, todavía con ese brillo infantil que gradualmente daría paso a la mirada calculadora de un depredador adulto. Cuando las puertas del recinto exterior se abrieron por primera vez,
Luna se detuvo en el umbral, olfateando el aire con precaución. Podía sentir el viento fresco, oler los olores del bosque circundante, escuchar los sonidos de pájaros y pequeños mamíferos que habitaban el área. Era lo más cercano a la libertad que había experimentado desde su captura. Después de un momento de evaluación, avanzó cautelosamente hacia el exterior, su cachorro siguiéndola de cerca como siempre. El pequeño estaba fascinado por este nuevo mundo expandido, sus ojos muy abiertos mientras observaba las hojas moviéndose en los árboles, las mariposas que revoloteaban entre las flores silvestres plantadas estratégicamente en el recinto. Patricia y su equipo observaban desde las torres de observación ocultas que permitían monitorear a los animales sin ser vistos. Durante las primeras horas, simplemente dejaron que Luna y su cachorro exploraran a su propio ritmo. Luna inspeccionó metódicamente cada rincón del recinto, marcando territorio con sus glándulas faciales, estableciendo rutas y escondites. Su comportamiento era completamente natural, instintivo, una confirmación de que a pesar del trauma que había sufrido, su esencia salvaje permanecía intacta. El cachorro intentaba imitar cada movimiento de su madre, aprendiendo a través de la observación como todos los felinos jóvenes hacen. Cuando Luna se frotaba contra una roca particular, el cachorro repetía la acción. Cuando ella probaba el agua de la corriente, él la seguía momentos después. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La rutina diaria en el recinto se volvió más estructurada. El personal comenzó a introducir presas vivas en el espacio, conejos y ratones de campo que permitían a Luna enseñar a su cachorro las técnicas complejas de caza que necesitaría dominar. Al principio, el cachorro era torpe, sus ataques mal coordinados, sus saltos calculados incorrectamente. Pero Luna era una maestra paciente. Le mostraba una y otra vez cómo acechar en silencio, cómo juzgar la distancia perfecta para el salto final, cómo sujetar a la presa con precisión letal. Gradualmente el cachorro mejoraba. Sus fracasos se volvían menos frecuentes, sus éxitos más consistentes. Durante este período de rehabilitación, hubo una visita especial que tocó profundamente los corazones de todos en el centro. Javier Moreno había llamado semanalmente desde el día del rescate, preguntando por el progreso de los linces. Patricia finalmente lo invitó a visitarlos personalmente, sintiendo que el maquinista merecía ver con sus propios ojos el resultado de su acción rápida aquella mañana fatídica. Cuando Javier llegó al centro en una soleada tarde de otoño, 3 meses después del incidente, apenas podía contener su emoción y nerviosismo. Patricia lo guió hacia la torre de observación principal, que ofrecía la mejor vista del recinto. Desde esa posición elevada, Javier pudo ver claramente a Luna descansando bajo la sombra de un roble antiguo, mientras su cachorro, ahora considerablemente más grande, practicaba acecho alrededor de un tronco caído. El maquinista se quedó sin palabras durante varios minutos, sus ojos húmedos mientras observaba a las criaturas que casi mueren bajo las ruedas de su tren. «Están vivos», finalmente susurró, su voz quebrándose con la emoción. «Realmente están vivos y se ven tan sanos». Patricia colocó una mano reconfortante en su hombro. «Gracias a usted, señor Moreno. Si no hubiera reaccionado tan rápido, si no hubiera sido tan observador, estaríamos contando una historia muy diferente hoy». Javier compartió entonces algo que no había mencionado en su declaración oficial. «En todos mis años conduciendo trenes», confesó, «he visto muchos animales en las vías. Algunas veces logro frenar a tiempo, otras veces no. Cada vez que no puedo evitarlo, me atormenta durante días. Pero esto fue diferente. Ese cachorro no estaba simplemente cruzando las vías o paralizado por el miedo. Estaba tratando de llamar mi atención. Nunca había visto comportamiento animal así.
Parecía casi como si entendiera que había un humano controlando el tren y que ese humano podría ayudar. Patricia asintió pensativamente. Hemos estado documentando este caso extensivamente. La inteligencia y determinación mostradas por ese cachorro son extraordinarias. Está desafiando muchas de nuestras suposiciones sobre cognición animal. La conversación se movió hacia el futuro de Luna y su cachorro. Patricia explicó el plan de liberación gradual que había desarrollado. Todavía necesitan varios meses más aquí, dijo. El cachorro necesita crecer más y desarrollar completamente sus habilidades de caza. Luna necesita asegurarse de que él pueda sobrevivir independientemente antes de que podamos considerar liberarlos. Y tenemos que encontrar el territorio perfecto para su liberación, uno lejos de áreas con actividad humana intensa, con población adecuada de presas y sin presencia conocida de furtivos. Javier escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle. Entonces ellos volverán a la naturaleza eventualmente. Sí, confirmó Patricia. Ese es siempre el objetivo. Estos no son animales de zoológico. Son criaturas salvajes que merecen vivir libres. Durante los meses siguientes, el progreso del cachorro fue notable. Para cuando alcanzó los 7 meses de edad, ya capturaba exitosamente la mayoría de las presas que se le presentaban. Su tamaño había aumentado dramáticamente, aunque todavía era más pequeño que Luna, y conservaba algunos rasgos juveniles que gradualmente desaparecerían con la madurez completa. La relación entre madre e hijo también había evolucionado. Mientras que inicialmente el cachorro dependía totalmente de Luna, ahora mostraba creciente independencia. Pasaba horas explorando el recinto solo, practicando habilidades sin la supervisión directa de su madre. Luna lo observaba desde la distancia, interviniendo solo cuando era absolutamente necesario, permitiéndole aprender de sus propios errores. Patricia sabía que este distanciamiento gradual era natural y necesario. En la naturaleza, los linces jóvenes típicamente permanecen con sus madres hasta los 8 o 10 meses de edad antes de dispersarse para establecer sus propios territorios. Estaban acercándose a ese punto crucial. Pronto tendría que tomar decisiones sobre el momento y método de liberación óptimos. Consultó con otros expertos en conservación de linces a través del país. Revisó estudios de liberaciones previas. Analizó datos sobre tasas de supervivencia post-liberación. Cada aspecto tenía que ser considerado cuidadosamente, porque con una especie tan críticamente amenazada, cada individuo importaba inmensamente. La mañana de la liberación amaneció clara y fresca, con una niebla ligera elevándose desde los valles de los Pirineos como velos de seda blanca. Era un día de primavera perfecto, 8 meses después de aquel terrible incidente en las vías del tren. Patricia había elegido cuidadosamente la ubicación de liberación, una reserva natural protegida a casi 100 kilómetros de donde Luna había sido capturada originalmente. El área tenía población abundante de conejos, una presencia mínima de actividad humana, y lo más importante, estaba bajo vigilancia constante de guardas forestales que reportarían inmediatamente cualquier actividad sospechosa de caza furtiva. Un pequeño grupo se había reunido para presenciar este momento culminante. Patricia lideraba el equipo técnico que manejaría el proceso real de liberación. Elena había viajado específicamente desde su base habitual para estar presente. Carolina Vega representaba al Seprona, habiendo seguido el caso desde el principio. Y para sorpresa de muchos, pero deleite de Patricia, Javier Moreno también estaba allí. El maquinista había pedido el día libre de trabajo, sintiendo que necesitaba cerrar este círculo que había comenzado en aquella mañana fatídica. Andrés completaba el grupo.
El técnico que había pasado incontables horas cuidando y ganándose la confianza del cachorro durante los meses de rehabilitación. Luna y su cachorro habían sido transportados en la jaula grande que se había vuelto familiar para ellos, el mismo contenedor que los había llevado al centro de recuperación meses atrás. El viaje había sido largo pero tranquilo, ambos linces descansando durante la mayor parte del trayecto. Ahora la jaula estaba posicionada en un claro pequeño, rodeado de vegetación densa, la puerta orientada hacia el bosque profundo. Patricia había explicado el procedimiento. Abrirían la puerta de forma remota y luego se retirarían completamente del área, permitiendo que Luna y su cachorro salieran por voluntad propia, sin sentir la presión de presencia humana. Antes de activar el mecanismo de liberación, Patricia se tomó un momento para dirigirse al grupo. «Este es el objetivo final de todo lo que hacemos aquí», dijo con voz cargada de emoción. «No rescatamos y rehabilitamos animales para mantenerlos en cautiverio. Los salvamos para devolverlos a donde pertenecen. Luna y su hijo han superado desafíos extraordinarios. Merecen esta segunda oportunidad de vivir como fueron destinados a vivir, libres en su hábitat natural». Miró específicamente a Javier cuando continuó. Y nada de esto habría sido posible sin la decisión instantánea de un hombre de hacer lo correcto cuando más importaba. Javier sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero no hizo esfuerzo por ocultarlas. «Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho», murmuró. Luna y su cachorro hicieron la parte difícil. Sobrevivieron, lucharon, se negaron a rendirse. Carolina Vega añadió su propia reflexión, y la justicia prevaleció. Ricardo Muñoz fue sentenciado a 4 años de prisión por sus crímenes contra la fauna protegida. Su cómplice todavía está siendo buscado, pero lo encontraremos. Este caso ha enviado un mensaje claro a otros que consideren dañar nuestra vida silvestre. Habrá consecuencias serias. Patricia levantó el control remoto que activaría el mecanismo de apertura de la jaula. «¿Todos listos?», preguntó. El grupo asintió en silencio. Con un clic audible, la puerta de la jaula comenzó a abrirse lentamente, sus bisagras bien lubricadas operando sin sonido. Dentro, Luna levantó la cabeza inmediatamente, sus sentidos agudos detectando el cambio. Su nariz capturó los olores del bosque real, no el simulacro del recinto de rehabilitación, sino el genuino, complejo aroma de la naturaleza salvaje. Se puso de pie, su cojera ahora apenas perceptible, y se acercó cautelosamente a la apertura. El cachorro, ahora un lince juvenil que pesaba casi 20 kilos, la siguió de cerca. Había nacido en libertad, pero pasado la mayoría de su vida bajo cuidado humano. Este momento representaba su verdadera iniciación al mundo salvaje. Luna se detuvo en el umbral de la jaula, evaluando el ambiente con la cautela de un depredador experimentado. Sus ojos escanearon los árboles, las sombras, buscando amenazas potenciales. Pero todo lo que encontró fue el bosque tranquilo, exactamente como debía ser. Dio el primer paso fuera de la jaula, sus patas tocando tierra natural por primera vez en casi un año. El grupo humano observaba desde la distancia segura de casi 200 metros, usando binoculares para presenciar el momento sin interferir. Patricia contenía la respiración mientras Luna completamente emergía de la jaula, seguida momentos después por su hijo. Los dos linces permanecieron juntos en el claro por un momento que pareció suspendido en el tiempo. Luego, con la gracia fluida característica de su especie, Luna comenzó a moverse hacia la línea de árboles. Su hijo la seguía, pero Patricia notó algo significativo. Ya no pegado a su costado como había estado durante meses, sino a una distancia de varios metros, moviéndose independientemente pero manteniéndola a la vista. En cuestión de minutos,
Ambos linces habían desaparecido en la vegetación densa del bosque, sus pelajes moteados proporcionando camuflaje perfecto. Para el observador casual habría parecido como si simplemente se hubieran desvanecido en el aire, pero el equipo sabía que estaban allí, explorando, adaptándose, reclamando su lugar en el ecosistema. Se fueron, susurró Elena con una mezcla de alegría y melancolía. Finalmente se fueron a casa. Patricia sonrió, aunque sus propios ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Y ese es el final perfecto para esta historia, pero no era realmente el final, sino un nuevo comienzo. En las semanas siguientes, las cámaras trampa colocadas estratégicamente en la reserva capturaron imágenes regulares de Luna y su hijo. Las fotografías mostraban a ambos linces prosperando, cazando exitosamente, estableciendo territorios, comportándose exactamente como linces salvajes deberían comportarse. Luna había retomado completamente su rol como depredador ápice en su ecosistema. Su hijo, ahora casi independiente, comenzaba a explorar rangos cada vez más amplios, preparándose para el día en que establecería su propio territorio. La historia de Luna y su cachorro se había convertido en algo más grande que ellos mismos. Patricia la había presentado en conferencias de conservación a través de Europa, usando su caso para ilustrar tanto las amenazas que enfrentaba la fauna silvestre, como la posibilidad de recuperación exitosa cuando humanos intervenían apropiadamente. El video del cachorro bloqueando las vías del tren, reconstruido a partir del testimonio de Javier y las cámaras de seguridad del tren, se había vuelto viral en redes sociales, generando conciencia sobre la situación crítica de los linces ibéricos. Javier Moreno nunca olvidaría aquella mañana. Cada vez que su tren pasaba por el kilómetro 142, reducía instintivamente la velocidad, sus ojos escaneando las vías aunque sabía que Luna y su cachorro estaban seguros en una reserva lejana. La experiencia lo había cambiado fundamentalmente, despertando en él una pasión por la conservación de vida silvestre que nunca había sabido que poseía. Comenzó a dar charlas en escuelas locales sobre su experiencia, inspirando a una nueva generación a valorar y proteger la naturaleza. En cuanto a Luna y su cachorro, continuaron sus vidas en el bosque como debía ser, cazando bajo la luz de la luna, descansando en días calurosos, navegando los ciclos eternos de las estaciones. Las cicatrices de Luna permanecían ocultas bajo su pelaje, recordatorios privados de lo que había sobrevivido. Pero más importante que esas cicatrices era el conocimiento que había transmitido a su hijo. No solo cómo cazar o sobrevivir, sino algo más profundo sobre resistencia, determinación y el vínculo inquebrantable entre madre e hijo que había desafiado incluso la muerte.